Nos da gusto saludarlos en este nuevo webinar de Copper Wolf, en donde vamos a platicar durante un espacio de una hora sobre el paquete económico 2023. Como todos ustedes saben, no tenemos reformas importantes en materia, más bien no tenemos reformas en materia fiscal, de las leyes fiscales, pero hay algunos conceptos que podemos, que iremos platicando aquí que pueden ser de interés para todos, ¿no? Esa es la razón por la cual decidimos sí dar este webinar, a pesar de que no exista una reforma a la legislación. Vamos a participar en su servidor, Eduardo Ramírez, y mi socio del área fiscal, el contador Víctor Bretado. Estaremos platicando, yo hablaré estaremos platicando, interactuando mucho sobre las diversas láminas que vamos a presentar, y el compromiso es, pues al final tendremos alguna serie de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Vamos a tratar fundamentalmente los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos, y algunos otros tópicos de relevancia que, como ustedes saben, lo interesante ahorita, aparte de la renuncia el día de hoy de Tatiana Cloutier y del tema de de los famosos paneles que se van a dar sobre el tema consultas ahorita, sobre el tema de la reforma energética y todos estos cuestionamientos del TEMEC que presentaron Estados Unidos y Canadá, que son algunos temas importantes. Hay un tema también importante que quisimos tratar y que lo va a desarrollar mi socio Víctor Bretado, que es el tema de este paquete que tiene muchas cuestiones delicadas, el paquete para contener la inflación. Anticipo que pues, los analistas que no son del gobierno pues llegan a la conclusión de que no va a tener mucho éxito para contener la inflación, porque si hubiera realmente alguna posibilidad de contener la inflación, pues sería, pues ya lo habrían hecho en otros países, ¿no? Que están también con este mismo problemática. Pero bueno, eso ya le tocará presentar las malas noticias a mi socio Víctor Bretado. Y al final, como les comentaba, tendremos una sesión de preguntas y respuestas por si consideran algún tema de relevancia, ¿sí? Lo que platicamos en su momento es que la jefa del SAT señaló en el momento de que se presentó los criterios de política económica que no habría incrementos, como ya ha venido siendo costumbre en este sexenio, no habría incrementos en impuestos, ni tampoco habría nuevos impuestos, simplemente habría actualizaciones como consecuencia de la inflación en materia de cuotas y tarifas, que bueno, pues de todos modos, el tema de la inflación, pues como es importante en este periodo, pues va a tener una incidencia en las cuotas y tarifas, pero bueno, solamente sería actualizada con inflación. Y el 8 de septiembre fue cuando se entregó este paquete económico y no hubo, como les decía yo, una miscelánea fiscal. Esto tiene varias implicaciones. Fundamentalmente, el mensaje que se está mandando es que lo que va a haber es mucha fiscalización y más fiscalización y más fiscalización. Es decir, ellos están, ya cuando comenten los indicadores, bueno, mejor dicho, ya cuando veamos el tema de la ley de ingresos y los incrementos que se pretenden, va a haber un tema en donde, pues, como no va a haber nuevos impuestos, va a tener que surgir de la administración de los impuestos y va a tener que surgir de la fiscalización. Entonces vamos a tener que estar muy pendientes de esta situación. La experiencia que hemos tenido en estos últimos años ha sido de una fiscalización muy agresiva, de una fiscalización con interpretaciones muy
muy sesgadas en muchos casos y con unos créditos que de entrada aparecen enormes, ¿no? Y lo que ha buscado también la autoridad es tratar de no llegar nunca a la liquidación de los créditos. Es decir, el procedimiento que hemos venido experimentando es, te determino 10,000 millones de pesos de crédito para luego dejártelo en un crédito chiquito para que podamos negociar y te autocorrijas y ya no te liquido. Esa es, digamos, la experiencia que hemos tenido y creemos que eso se va a seguir viendo. No hay duda de que vamos a enfrentar mucha fiscalización. Siguiente, por favor. Como les decía, el paquete económico está compuesto de los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos. Aquí hay que recordar una cosa. El presupuesto de egresos se calcula tomando en cuenta los ingresos que va a tener, es decir, como cualquier empresa, se calcula pues, considerando los ingresos que se van a obtener. Si estos ingresos, como en cualquier empresa, son mal calculados o son inflados de manera ficticia o de manera artificial, quiero decir, esto va a tener como consecuencia que no haya dinero suficiente para gastar lo que establece el presupuesto de egresos. Si esto sucede, nos vamos a enfrentar a dos cuestiones posibles. Uno, que va en contra de la política de este gobierno, sería más deuda. Vamos a ver que se tiene autorizada un incremento de deuda, pero pudiera tener que solicitarse una ampliación extra o algún tipo de apoyo adicional. O bien, segundo, habrá grandes recortes al presupuesto de egresos, lo cual ya hemos venido viendo en estos años. Por no hablar de las carencias de medicinas y todas estas cuestiones que tienen mucho que ver con el presupuesto, ¿no? No solamente con mala administración, sino también que no hay dinero, ¿no? Y esto se está viendo en casi todas las áreas del gobierno. Entonces sí va a ser muy importante, por eso creemos que este paquete económico es muy delicado, porque el presupuesto de egresos va a tener un incremento sustancial, ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a ese momento, y si no está sustentado adecuadamente con unos ingresos suficientes, vamos a tener problemas. Y le está apostando la mayor parte, por supuesto, es al crecimiento económico, pero también a la fiscalización. Es decir, el crecimiento económico también habría que analizar si ese crecimiento económico que se está planteando, y ahorita eso lo va a comentar Víctor, si ese crecimiento económico del PIB es correcto o también está incrementado artificialmente. Siguiente. Esta lámina la comentaría Víctor, por favor. Ok, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en otro webinar de Copperwolf. Recuerden, celebrando 5 años de estar trabajando para ustedes. Nuevamente se presenta un objetivo por parte del gobierno federal con respecto a los principales indicadores macroeconómicos. Se habla de que el crecimiento real para el año 2023 sea de un 3%, y bueno, con un estimado del 2.4 por el 2022. Lo cual, bueno, pues sabemos que no se va a alcanzar, o sea, no vamos a llegar al 2.4. Y la mayoría de los analistas que no son parte del gobierno, pues también tienen malas expectativas hacia el año 2023. Si la economía no crece, pues como comenta Eduardo, eso impactará en la recaudación de los ingresos y pues en consecuencia lo que ya nos explicó Eduardo, ¿no? Que no podemos gastar lo que se está planeando. Sin embargo, esa es la estadística. En términos de la inflación, bueno, se estima cerrar en 7.8. Ya también los especialistas en la materia señalan que podemos andar fácilmente por encima del 8%, lo cual tiene una incidencia gravísima
en el tema fiscal, es algo que tenemos aquí señalando puntualmente a nuestros clientes, que determinen el cálculo del ajuste anual por inflación, ya que desde el año pasado, con inflaciones del 7.35, el impacto de ese ingreso ficticio derivado de la inflación se convirtió en un jugador importante a la hora de determinar los impuestos por 2021. Lo mismo sucederá en este año. Y la estimación para 2023 es que la inflación baje al 4.7%. Con estos programas que están lanzando, que más adelante platicaremos un poco más. Pero bueno, definitivamente también es una expectativa, como en todo, la carta Santa Claus, una disminución a 4.7 no se ve tan sencillo. Se hablaba que el tercer trimestre de 2022 empezaría a contenerse y disminuir la inflación, y bueno, ya hemos visto que no ha sido así. Lo que sí se ha mantenido, y esta es una realidad, ese tipo de cambio, no podemos decir nada en contra. La expectativa es de 20.4, para el año que entra 20.6, y bueno, pues eso sí se ha mantenido. México tiene un excedente, un enorme excedente de dólares, o sea, somos una economía muy dolarizada, tanto por remesas que llegan por parte de nuestros paisanos, como por la balanza comercial, donde somos grandes exportadores. Entonces, la divisa americana es un producto barato en México porque hay una sobreoferta de dicho producto. Las tasas de interés, 7.5 para este cierre, se prevé un 8.9, y si se fijan, ¿cómo voy a contener o disminuir inflación si la tasa de interés no disminuye? Están íntimamente ligadas. Entonces, si de antemano ligo y determino que habrá un incremento en las tasas de intereses para el año que entra, difícilmente eso pueda hacer que disminuya la inflación, ya que el encarecimiento del crédito pues obliga a las empresas a incrementar sus precios, o sea, su operación se vuelve más cara. Obviamente la gran mayoría de las empresas que operan en México pues tienen créditos financieros, y pues obviamente al pagar una tasa de interés mayor pues también hay una repercusión en precios. El precio promedio del petróleo mexicano se estima para este año 93.6, así ha sucedido. Ha sido un año principalmente derivado de la guerra ucraniana con Rusia, pues sí, causó un incremento importante en el precio del petróleo. Eso beneficia en cierta medida a un país como México, que es un productor de crudo. Sin embargo, esto es paliativo o difícil de medir, porque por otro lado somos importadores de hidrocarburos, y ya sabemos que se ha tenido que otorgar hasta un 100% de estímulo al crédito al diésel mexicano, o sea, un 100% de estímulo. Estamos hablando que la cuota, por ejemplo, en diésel mexicano para inicios del año es de 6 pesos. Esos 6 pesos estimados en el presupuesto de ingresos desde marzo de este año no se han cobrado. Y no tan solo no se han cobrado, sino adicionalmente el 4 de marzo se publica un decreto donde se otorga un estímulo adicional a los productores e importadores de hidrocarburos a territorio nacional. Ese estímulo adicional llegó a ser en algún periodo de este tramo, de marzo a septiembre, llegó a ser incluso por encima de los 7 pesos. Entonces, si hablamos de 7 pesos más 6 pesos, que era la cuota original, tenemos que nuestra gasolina está aproximadamente subsidiada en 15 pesos. ¿Por qué le subo? Pues porque hay un tema todavía de IVA y de mercado, ¿no? Entonces, nuestra gasolina debe estar costando 15 pesos más. No ha sido así, está subsidiada, y entonces gran parte de ese incremento en el precio del petróleo que nos debió haber beneficiado, pues se está aplicando en estímulos llamados a hidrocarburos, que bueno, pues sabemos que los beneficiados no son realmente la gente más pobre del país. Adelante. Listo. Gracias. Gracias, Víctor. Nada más un comentario. Ayer, si no me equivoco,
la prensa que esa expectativa del 3% de crecimiento del Producto Interno Bruto, el Banco Mundial ya la bajó a 1.3 para México, creo. Entonces ya es muy evidente que ese crecimiento del 3 del PIB va a ser materialmente imposible de lograr. Pero bueno, digamos, este es el inicio, es la expectativa, como les decíamos, un tanto artificiosa. En materia de criterios generales de política económica, hay dos temas que resaltan en lo presentado por el Ejecutivo, que son las perspectivas económicas para 2023 y la política de responsabilidad hacendaria. En ese sentido, la siguiente hoja, por favor, en las perspectivas económicas, se establece que México va a seguir creciendo y consolidando su transformación económica. Esto no lo decimos nosotros, esta es transcripción de lo que dicen los criterios, ¿eh? Con todo lo que está dicho ahí, no vayan a pensar que lo estamos nosotros lanzando las campanas al vuelo, ¿no? Y que va a ser impulsada por la mejoría de las condiciones de trabajo, la inclusión de regiones y sectores, el crecimiento con un desarrollo incluyente, favoreciendo el consumo interno y la paz social, y va a continuar mostrando crecimientos estimados, ¿no? Y por eso se habla de una expansión de la economía del 3%. Ya, como les digo, el Banco Mundial ya la bajó a 1 y cacho. Y un tema que es muy importante que están resaltando todos los economistas, y es que como la reforma energética la reforma eléctrica, quiero decir, la han detenido entre la CRE y entre la Comisión Federal de Electricidad y no ha permitido que se expandan más las inversiones en temas de electricidad con fuentes renovables. Esto va a ser un tema que detenga el crecimiento económico. Aunque no quieran, las empresas, si no tienen, lo más importante para las empresas es la luz, o la energía, quiero decir, más que la mano de obra. Cada vez la mano de obra va a ser menos importante, aunque sigue siendo importante, pero para manufacturas y todo esto, la energía es fundamental. Y sí está habiendo ya carencias. Ustedes recuerden los apagones en Yucatán, en toda la península, todo lo que ha venido sucediendo. Eso es producto de falta de inversión en energía eléctrica. Y entonces, si no se hace algo para el incremento de la energía eléctrica, los crecimientos económicos no se van a poder dar en la expectativa del 3%. Y otro punto que es muy importante, el famoso término del nearshoring, que es de todas las empresas que están en China, que están queriéndose venir para estar más cerca de Estados Unidos a México, no vamos a aprovechar este momento tan importante que podría ser que México estuviera creciendo al 7% o al 8%. No lo vamos a lograr porque no hay energía, porque no hay las condiciones, y aunque se hable de la paz social, pues todos sabemos el tema de las extorsiones, que se tiene que hacer algo con ese aspecto. En fin, las perspectivas están ahí, están en el texto del gobierno, del Ejecutivo, vemos difíciles de alcanzar y fundamentalmente por lo que estamos viendo, porque la infraestructura del país no se ha desarrollado como se esperaba. La que sigue, por favor. En lo que sí es un hecho es que van a seguir tratando de mantener el tema de la responsabilidad hacendaria, no gastando, no endeudándose de más. El nivel de deuda va a ser del 49.4%, aún es un nivel de deuda razonable, y el problema es que esta deuda se está dirigiendo a proyectos que no van a tener rendimientos. Entonces, eso nos trae como consecuencia que es una deuda que pues casi va a fondo perdido, porque no se puede recuperar si no es para desarrollo de infraestructura.
Como ya vieron, hablando del presupuesto de egresos, se estima que va a haber, se estima gastar 8.299.000.000.000 de pesos. Y ojo, esto es muy importante, representa un aumento del 13% con respecto al presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal anterior. No está fácil, va a haber un déficit presupuestario de 1.134.000.000.000, pero lo que me deja preocupado es ese incremento, ese aumento en el gasto de 13%, ¿no? Es muy importante. Parte tienen que ver con las pensiones, parte tiene que ver con todos los programas asistenciales y por supuesto con las tres, bueno, ya no tres, con las dos obras importantes. Bueno, sí, las tres, porque también hay un subsidio para el aeropuerto Felipe Ángeles, pero por el Tren Maya pues está muy detenido y está muy atrasado. Hay partes en donde hay un retraso del 89%, y la refinería que también pues no se ve que vaya a empezar a producir gasolina en el corto plazo. Entonces, 2023 no va a ser un año especialmente de ingresos importantes, pero sí va a ser un año de gastos importantes. En materia de ley de ingresos, para 2023, tenemos que va a haber un total de impuestos de 4.623.000.000.000. Y esto está fundamentalmente basado en la expectativa del crecimiento económico. Perdón, la que sigue. La que sigue, sí, gracias. Basado en el crecimiento económico y nuevamente basado en temas de fiscalización. También en materia de cuotas y aportaciones de seguridad social habrá un incremento sustancial y fundamentalmente tiene que ver con las reformas que ya se dieron en materia de outsourcing y aprovechamos ahorita para comentar que nuestro socio Aldo Ramírez, especialista en seguridad social, dará una plática el día, Víctor, 26. 27. El 27 de este mes, perdón, el 27 de este mes, donde hablará de las reformas en materia de seguridad social. La que sigue, y habrá ingresos por financiamiento de 1.176.000, serían la parte importante. La que sigue, por favor. Va a haber, se está autorizando al Ejecutivo, como ya lo platicamos, la posibilidad de contratar nuevos créditos por un total de 1.170.000.000.000 de pesos, por endeudamiento interno, que es, como todos ustedes saben, fundamentalmente son CETES, son algunos otros colocaciones o obligaciones gubernamentales, y con la posibilidad de un monto de endeudamiento externo de $5.500.000.000. Este es, digamos, el techo que tiene el gobierno para endeudarse. No quiere decir que se vaya a endeudar el total, pero muy probablemente sí haya este incremento en la deuda. Y también se autoriza a la Ciudad de México la contratación de un endeudamiento de 3.000.000.000 de pesos para el ejercicio fiscal 2023. Hay que recordar que el gobierno tiene que gastar mucho también porque pues vienen elecciones muy, muy, muy importantes. El gobierno, digamos, el Estado de México viene a ser el parteaguas para la cuarta transformación y por tanto va a haber gasto muy importante que va a ser tal vez aprovechado con estos ingresos por endeudamiento. En materia de facilidades administrativas, bueno, hay el tema interesante aquí, siguen siendo que en materia de prórroga para saldos insolutos, hay la tasa de recargos que existirá será del 0.98,
para pago a plazos en parcialidades de 1.26, pago a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta 24, 1.53, y para mayores de 24 meses y pago a plazo diferido sería 1.82. Esto es, pues prácticamente siguen siendo las mismas cantidades. Los mismos porcentajes que hemos venido observando en los últimos tiempos, ¿no? En materia de ingreso, aquí este es interesante. Hay una reforma, siempre que hay una reforma que parece que dice lo mismo, pero no dice lo mismo, tenemos que pensar para qué lo están poniendo. Esta es una reforma para los ingresos que generan las propias instituciones educativas. Y a mí me hace pensar que la reforma, que ahí está, lo pueden ver en sus pantallas, la reforma tenía establecidos que se entregarían, se tiene que entregar a los fondos a la tesorería, pero la tesorería tenía 10 días hábiles contados para regresarlos a partir de que se los hubieran sido concentrados. Esto se cambia y ahora se dice que serán administrados por las propias instituciones educativas. Esto parecería muy, muy interesante, decir, oye, ya no vas a tener que esperar ese fondo revolvente de los 10 días, sino que lo vas a poder administrar. Pero luego dice una palabrita para ser destinados a sus finalidades y programas institucionales, etcétera. Y la última frase, sin perjuicio de su concentración en la TESOFE. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos hace pensar? Que lo que le quitó son los 10 días de retorno, la obligación de regresarlos en 10 días. Porque si es sin perjuicio de su concentración, quiere decir que de todos modos tiene que regresar a la TSOFE. Nada más que ya le quitó los 10 días. Ojo, si vemos lo que ha venido sucediendo en estos 3 años, en donde lo que se busca es el control férreo por parte del gobierno, de la área central del gobierno, para controlar el presupuesto, pues esto parecería que es un cachito para cuidar ese ingreso de las instituciones educativas y para definir que a ver cuándo se los dan. No quiere decir, a mí me preocupa porque siempre pienso mal en estas reformas. Habría que hacer una revisión y veremos en el transcurso de 2023 si empezamos a ver que las instituciones de posgrado y de investigación y educación media superior se les empiezan a levantar la voz, querrá decir que sí tenía jiribilla. Hay que recordar todo lo que ha pasado con el CIDE, cómo le han estado recortando y recortando su presupuesto. Luego yo espero que cuando hable Víctor, él sea muy optimista para que quedemos tablas, ¿no? Si no, va a ser muy, muy triste esta visión. La que sigue, por favor. En materia de reducción de multas, se mantienen las reducciones de multas al 50% por infracciones derivadas del incumplimiento distintas a las obligaciones de pago, por no efectuar multas por no efectuar pagos provisionales, si se llevan a cabo dicho pago después de que las autoridades iniciaron el ejercicio de sus facultades de comprobación, al 60% si se realiza el pago después de que esto ocurra, pero antes de que se notifique la liquidación, y se mantiene una reducción en un 40% de multas por infracciones derivadas de incumplimiento distintas a las obligaciones de pago. Esto lo que, este tema de las reducciones de multas es muy, muy, muy importante por virtud de que, como ya lo platiqué al principio, lo que está buscando el SAT es fundamentalmente que haya autocorrecciones, que no lleguen nunca los contribuyentes a tener que ir a impugnar una liquidación, sino que paguen sus contribuciones dentro del proceso administrativo. Esto recorta, como todos ustedes saben, pues los plazos de cobro los recorta años. Es decir, cada crédito que se va a un litigio, por lo menos tiene un diferimiento de mínimo un año, máximo pueden ser 5 o 6 años. Entonces,
el camino de la autocorrección y el camino de buscar la controversia, ¿qué quiere decir? Tratar de llegar a acuerdos con la autoridad antes de que se emita la liquidación va a ser muy importante. Lo hemos visto, lo estamos viendo cotidianamente en el despacho con nuestros clientes. Estamos cada día más enfocados a la controversia, a la revisión con la autoridad, a la revisión administrativa, y hemos tenido muchos casos de éxito. Entonces, creemos que sí, esto va a continuar y le recomendamos que sí siempre tratemos de llegar a un acuerdo con la autoridad. Obviamente, si es desproporcionado o si es ilegal en el sentido de estar aplicando o interpretando una ley inadecuadamente por parte de la autoridad, pues ahí sí tendremos que irnos a juicio y no habrá nada que hacer. Pero sí hemos visto que la autoridad tiene tanto apetito para cobrar antes de que se emita la liquidación, que llegan a ser abiertos en la negociación. En la negociación, que puede ser simplemente la interpretación de un precepto que se está interpretando de manera extrema por parte de ellos y que les da pie a poder llegar a una negociación con el contribuyente. A partir de esta lámina, le cedo la palabra a Víctor Preta. Gracias, Eduardo. No, realmente no tengo cosas buenas que decir. De lo que comentabas hace un momento acerca del concepto de fiscalización y cómo la autoridad está trabajando, pues obviamente cada día lo percibimos en las empresas, en nuestras empresas, requerimientos por parte de la autoridad, los cuales no son ni siquiera, ni propiamente dicho un requerimiento, sino una carta de invitación, donde la autoridad te da a conocer diferencias que ha detectado y siempre con la misma frase de sus bases de datos con respecto a lo que está pagado y lo que ellos tienen en sus bases de datos. Con toda la carga de la prueba a cargo del contribuyente, quien tendrá que revisar, hacer un análisis exhaustivo de su documentación para poder tener y demostrar en su momento que hizo las cosas correctamente. Estas invitaciones no sabemos a veces si las tenemos que contestar, si no las tenemos que contestar, si simplemente, pues yo estoy bien y no tengo nada que decir, o si me conviene presentar un escrito, etc. Es importante que cada caso sea debidamente revisado, ya que tenemos conocimiento pleno de que estas invitaciones no atendidas pueden ser un motivo de caer en un programa de fiscalización. Entonces, cuando es evidente que existen errores por parte de la autoridad, pues es conveniente que aclaremos y presentemos dichas aclaraciones. Incluso, en algunos casos, también podremos darnos cuenta que erróneamente la empresa omitió algún pago de alguna contribución y pues es conveniente hacer estos pagos y aprovechar los beneficios de los estímulos de descuentos. Cada caso tiene que ser analizado, no debe ser tomado a la ligera. Hay casos muy evidentes de que la empresa está bien y la autoridad mal, como por citar un caso, la emisión de comprobantes fiscales digitales por anticipos, que luego se cancelan en la propia factura, donde se hace el total, y que la autoridad me está duplicando ambos efectos, ¿no? Entonces, esos temas, pues, insisto, es mejor preparar una contestación adecuada, hacerlo, porque sí, posteriormente hay un proceso de seguimiento de la autoridad para casos que no hayan sido atendidos. En la propia ley de ingresos, sin salirnos de esta ley, continúa el artículo 16, que es el que nos otorga los estímulos fiscales. Este artículo tiene muchos años, tiene años ya que se viene publicando. Y bueno, las novedades, por llamarlas de alguna forma, es que se elimina la fracción octava, que establecía estímulos para las personas físicas y morales residentes en México que ganaban libros, periódicos y revistas.
Pues obviamente este país no necesita leer, eso es evidente. ¿Para qué queremos que este país lea? No es necesario. Y entonces, pues cualquier concepto que sea en beneficio de este gremio, pues es mejor eliminar, ¿no? Y pues que al cabo, la ignorancia es mejor que la sabiduría. En el término de los agapes, también se aclara que los pequeños productores que podrán solicitar la devolución del IEPS que se origine son las personas morales. Y me pone un tope, obviamente siempre existió el tope, y que no podrá exceder por 20 veces el valor anual de la UMA vigente en el año 2022. Por cada uno de los socios, sin exceder de 200 veces, lo que equivale a 10 socios que sean miembros de este tipo de sociedad. Estos dos tienen cierta modificación. Los que a continuación mencionaremos simplemente se replican. Son exactamente como venían en el año 2021. Y bueno, pues el tema es que pues, no hay diésel. De momento no hay crédito IEPS por adquisición de diésel porque pues, no ha habido cuota IEPS, ¿no? O sea, les comentaba yo desde marzo prácticamente, ya en estos días ha empezado a cambiar. Entonces ya puede haber un poquito de IEPS pagado en la compra de combustible. Específicamente diésel. Este estímulo es el que se otorga a las personas, tanto físicas como morales, que realizan actividades empresariales y que utilicen diésel para su combustión interna de sus equipos y maquinaria sin considerar equipos de transporte. ¿Quiénes tienen derecho? Quienes hayan tenido ingresos hasta 60 millones de pesos. Si excedo de esos ingresos, simple y sencillamente no soy sujeto a este estímulo. Ya también esa es una reforma que se dio hace algunos años. La siguiente, por favor. La fracción cuarta, que creo es la más trascendente en monto, porque es la que se otorga el estímulo al sector transporte, también basado en el IEPS pagado por la adquisición de diésel, y que realmente es un estímulo muy importante en años anteriores. Yo les comentaba que la cuota es de 6 pesos para este año 2022, y aproximadamente es la misma por los años anteriores. Y existía prácticamente el derecho a tomar un estímulo del 100% de esa cuota. 6 pesos por cada litro que se consume o que adquirían las empresas, ya sea transporte público o transporte privado. Es decir, tanto las empresas específicamente dedicadas al autotransporte, conocidas como fleteras, o las propias empresas que dentro de sus equipos de reparto utilizan equipos de transporte que consumen diésel. Entonces, este estímulo que llegó a ser cantidades realmente importantes, en principio, desde marzo de este año, el estímulo es de 0 pesos, lo cual va a causar o está causando una conmoción en el gremio. Sin embargo, es importante aclarar que la autoridad desde hace tiempo manifestó su opinión a través de un criterio no vinculativo en el cual claramente manifiesta que la cuota que se debe de utilizar para calcular el monto del estímulo es la cuota ajustada con los descuentos que se publican semanalmente. Esto hago énfasis porque hemos escuchado diversas opiniones de otros despachos que les dicen a sus clientes que la cuota que deben de considerar para determinar este estímulo es la publicada al inicio del año, que son los 6 pesos. Entonces, bueno, nada más aclaro que la autoridad desde hace tiempo, a través de un criterio no vinculativo, dio a conocer cuál es su posición con respecto a y lo ha manifestado abiertamente a las 2 principales cámaras de autotransporte. Se los ha dicho en diferentes ocasiones y asimismo les transmitió que van a verificar en su momento qué empresas utilizaron en sus pagos provisionales crédito diésel y si lo han
hacen posterior a los meses de enero y febrero, probablemente hagan una revisión del mismo. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. Adelante. En el mismo autotransporte, y aquí sí es exclusivo del régimen de autotransporte, las empresas que tengan ingresos hasta 300 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior y que utilicen la red y la infraestructura carretera, tienen derecho a un estímulo equivalente al 50% de dicho gasto por los tramos. El 50% suena muy grande, la realidad es que se publica un anexo de los tramos carreteros sobre los cuales sí hay derecho al acreditamiento y los bajan, rara vez es hasta el 50%, ¿no? Es como que por el tipo de importancia de esa autopista. En la fracción sexta, hay un estímulo igual a los combustibles fósiles que se utilicen en procesos productivos. O sea, si se usan combustibles fósiles, la ley de IEPS define perfectamente qué es un combustible fósil y son utilizados en procesos productivos. También hay que revisar si yo caigo en ese supuesto, a qué tengo derecho en relación de estímulos fiscales y no desaprovechar. Adelante, por favor. Hace ya también algunos años se crearon dos derechos mineros que eran derechos establecidos conceptualmente para que las zonas donde operan la industria minera, que hace devastación de la ecología de esos pueblos, el dinero fuera destinado a un fondo para reparar y reponer la devastación que se diera en esas pequeñas poblaciones donde se asienta una mina, ¿no? Una exploración minera. Como sabemos, pues todos los fondos desaparecieron, ya no existen. Entonces, el fin de este derecho, pues ya es incumplible porque no existe cómo se regrese a esos pueblos dicho beneficio. Sin embargo, el impuesto sigue existiendo, el derecho propiamente hablando de manera correcta, sigue existiendo y el estímulo consiste en que las pequeñas mineras que tienen ingresos hasta 50 millones de pesos tengan derecho a que lo que pagan por este derecho lo puedan acreditar contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio. Entonces, en lugar de considerarlo como un gasto, ese pago lo consideran como pago del propio impuesto sobre la renta. ¿Sí? Y continúa. Adelante. Se propone continuar durante el ejercicio 2023 con la excepción del derecho del trámite aduanero a quienes importen gas natural. El gas natural es un tipo de combustible energético considerado menos dañino, considerado en cierta forma menos perjudicial para la ecología, no contaminante, es un combustible verde, por citarlo de alguna forma, y entonces se ha tratado de promover que más empresas utilicen este tipo de tecnología en sus procesos productivos, que utilicen menos hidrocarburos fósiles y utilicen gas natural. Entonces, se le exenta del pago del IGI a la importación de este producto. En el artículo 17, estábamos en el 16, en el 17 de la propia ley de ingresos de la Federación, se pone a consideración la derogación de las disposiciones que contienen exenciones totales o parciales, o consideran a personas como no sujetos de contribuciones federales. Esto, pues, desde el principio de la administración se dio a conocer que se acababan los tiempos de tratamientos preferenciales, ¿no? Creo que ha sido algo muy notorio y digo, estamos de acuerdo. O sea, obviamente todos tenemos que ser medidos con la misma vara. Esto era mucho en alusión a que al inicio de cada sexenio, los presidentes de la República emitían un decreto mediante el cual
le llamábamos el borrón y cuenta nueva, ¿no? Las empresas que tenían adeudos por contribuciones federales se acercaban y pagando el 20% de dichos adeudos, se consideraba que limpiaban su pasado fiscal. Esto, pues bueno, desde el principio se señaló que ya no iba a suceder, y bueno, y ahora pues ya también se eliminan de la ley de ingresos cualquier referencia a que pueda existir una promulgación de beneficios de esa naturaleza. Continuamos. Aquí también en temas de cosas extrañas, México es un país deficitario en ahorro interno. ¿Sí? Los mexicanos no confiamos en los bancos. Tenemos nuestro dinero debajo del colchón y no ahorramos. Esto, pues, es algo cultural, podríamos decirlo. Sin embargo, pues sí hay algunas personas que pues tienen un poco más de cultura financiera y van haciendo sus ahorros a lo largo de los años. Hay que recordar que la tasa de interés que el banco paga, pues en teoría tiene que tener cierta relación o referencia con la inflación. Sin embargo, pues todos sabemos que si el banco nos llega a pagar una tasa de un 4%, un 5%, pues era bastante bueno. El año pasado, que la inflación fue del 7.35, todos los pequeños ahorradores, al recibir sus constancias de ingresos por intereses, ven dos renglones, ¿no? Recibes tu interés nominal, 100 pesos, y luego tu interés real, que el año pasado fue menos 20, ¿no? No tan solo no gané, sino perdí dinero, porque la inflación se comió por mucho lo que me habían pagado por interés. No obstante, los bancos están obligados a hacer una retención sobre el monto del capital, no sobre el interés y mucho menos sobre el interés ganado, que en la teoría debería de ser lo correcto porque el impuesto sobre la renta grava el incremento patrimonial. Y este impuesto específicamente no grava el incremento patrimonial, es un impuesto que se aplica sobre el monto de lo ahorrado. Y la tasa del año pasado, de este año en curso que todavía estamos, es de 0.08. El año pasado era del 2.4, mucho más alto. Y no tan solo perdí, sino que además tuve un saldo a favor por haber estado pagando un impuesto que no me correspondía. Este año disminuyeron esa tasa al 0.08. Sin embargo, para el año 2023 proponen otra vez un incremento al 0.15. Entonces, nuestros ahorradores tienen una pérdida real de su dinero y además tienen que pagar impuestos. ¿Eso en qué se complica? Porque muchos pueden decir, bueno, pues se los devuelven, una devolución. Sí, pero hay que recordar que la cultura de los mexicanos por presentar declaraciones anuales, de su declaración anual del impuesto sobre la renta es extremadamente baja. La gran mayoría de los mexicanos, cuando no están obligados por algún concepto a presentar declaración anual, simplemente no lo hacen. Pierden sus derechos a tener deducciones personales, como pueden ser los gastos médicos, los gastos funerales, y en su caso, a poder obtener la devolución de este tipo de impuestos. Entonces, pues los invitamos a que presenten sus declaraciones. Adelante. También dentro del paquete económico se hace una proyección de las pérdidas o renuncias recaudatorias. Y aquí en este punto se contabiliza o se trata de contabilizar lo que el fisco va a dejar de percibir principalmente por los estímulos fiscales. Por eso está en este apartado. Es un rubro importante. Siempre son cantidades millonarias las que se presupuestan por la aplicación de esos estímulos. Entonces, por eso hay quienes luego, en muchas interpretaciones, dicen, no, es que sí tienes derecho al estímulo porque ya está contabilizado. Aunque, oye, no, es que ya el SAT dijo que no son 6 pesos, sino lo que se publique cada semana, habrá quienes digan, no, son los 6 pesos porque ya están contabilizados en este artículo y entonces tienes derecho a
ejercer ese estímulo fiscal. Entonces, son de los temas que se usan como puntos a favor de señalar que no se pierde o que no debe de disminuirse el monto del estímulo fiscal por el hecho de que, aunque no exista diésel, por otro estímulo sí debió haber existido. Pero bueno, son temas muy interesantes y los podemos platicar después. La que sigue, por favor. En días pasados, en la séptima resolución de facilidades administrativas, se publicó la regla 2.14.15 para ampliar el estímulo fiscal que ya mencionaba Eduardo, que está publicado particularmente en la ley de ingresos. Se da una adición de que el estímulo por el incumplimiento de las obligaciones formales, no por adeudos fiscales, sino por el incumplimiento de las obligaciones formales de presentación de pagos provisionales, de declaraciones anuales, etcétera, el monto del estímulo puede llegar a ser hasta del 100%. Entonces, esto nada más tómenlo en cuenta por lo que decíamos hace unos momentos. Si detectamos nosotros mismos que tenemos incumplimiento en la presentación correcta de nuestras declaraciones, pues vale la pena hacerlo. Y de esa manera, pues, o en su caso, si estamos siendo sujetos ya a una revisión, pues acogerme y solicitar la aplicación de esta reducción de multas hasta en un 100%. ¿Sí? ¿Quiénes van a tener derecho? Bueno, aquí me ponen un cuadro de que este derecho del 100% puede ir disminuyendo dependiendo cuándo me informaron de la multa. Si la multa me la informaron hace más de 4 años y hasta 5 años, pues entonces ya el monto del estímulo solo es el 50%. Entonces, hay que revisar nuevamente nuestros papeles, ver la posibilidad de autocorregir y no perder esta oportunidad de eliminar multas hasta en un 100% o hasta un 90%, dependerá de cómo me aplique este cuadro. ¿Sí? Aquí les ponemos cuál es el procedimiento. O sea, hay que ingresar al portal del SAT. Aquí está la liga a la que deben de accesar. Hay que seleccionar la opción servicios solicitudes, solicitud reducción de multas, vigente en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación. Y por medio de Marcasat, aquí me dan el número, todo el proceso para que yo acceda a este beneficio. Entonces, si estamos en el caso, no lo dejen pasar. En el tema de la famosa carta aporte, pues solo comentarles que estará vigente, o sea, más bien dicho, que su vigencia empieza el 1 de enero del 2023. Y ahora sí, no hay más plazo. Ahora sí, ya el 1 de enero de 2023 entrará en vigor, salvo que el 1 de enero de 2023 se diga lo contrario. Que esperemos que todavía no continúe, porque la verdad, si alguien ya está o ha intentado cumplir con esta obligación, pues se darán cuenta de que es verdaderamente un suplicio cumplir con todos los requisitos que en ella se solicitan, y ya hay ciertos sectores de transporte para los cuales prácticamente es imposible dar cumplimiento cabal a esta obligación. Ese ha sido el motivo del diferimiento que se ha venido dando, por lo tanto, pues hasta ahorita no sigue. Sin embargo, ya es tiempo, de verdad, los invitamos a que juntamente con sus departamentos de sistemas revisen cuál es la situación actual del cumplimiento de esto. En otros temas de relevancia, beneficiario controlador, igual. La regla 2.8.1.21 de la resolución miscelánea fiscal me establece claramente cómo debo de cumplir con esta obligación. Por favor, no lo echen en saco roto. Pueden acudir a cualquiera de sus asesores de Copper World para revisar este tema. Es una nueva obligación, pero es fundamental que se haga de manera correcta y que
porque la misma es parte de la contabilidad. Y las multas, en la siguiente hoja, que pueden causarse por no cumplir adecuadamente, van desde los 500,000 pesos hasta los 2 millones de pesos por incumplir con esta obligación. Entonces, por favor, no lo echen en saco roto. Ya está la obligación, tiene que ser parte de su contabilidad del 2022. Recuerden que la contabilidad no es solo los libros contables, diario y mayor, etcétera, sino todos los papeles adicionales que conforman el cumplimiento de obligaciones fiscales, como las cédulas de depreciaciones fiscales, como la cédula del ajuste anual por inflación, como la cédula del cálculo de la CUFIN, como la cédula del cálculo de la CUCA, etcétera. Y este es otro más de los documentos que debo de tener a la mano en el caso de una revisión. O sea, ya con este nivel de multas va a ser muy apetitoso para cualquier inicio de facultades de comprobación solicitarlo. Ya olvídense del impuesto que puedas deber. Con la pura multa tienes para ya tener problemas serios, ¿no? Adelante. Metimos este tema, lo comentaba Eduardo. Adelante. Es realmente, en estos días lo di a conocer en la mañanera nuestro presidente. Es una carta a Santa Claus, donde se establece una serie de medidas para combatir la inflación. Creo que lo más inteligente que escuché en estos días acerca de ese tema, se pretende que se disminuya hasta en un 8% en los precios de los productos básicos, que es hacia donde va dirigido. Y escuché un punto de vista muy importante, ¿no? Decía, claro, cuando las cosas llegan al nivel máximo, pues hacia abajo ya es muy sencillo hacerlo, ¿no? Entonces, si sentimos que ya está muy alto, o ya está casi en su nivel máximo, los precios de alimentos o productos de primera necesidad, y pues ir hacia abajo no es tan difícil. Pero lo que se publica en este documento es que las empresas que importan cierto tipo de bienes en la industria, insisto, alimentaria, ya no van a tener necesidad de pasar por ciertos filtros de sanidad o filtros para poder importarlo. Entonces, se confía en la buena voluntad de las empresas mexicanas para que los productos que utilicen en la producción de sus productos a venta sean de buena calidad. O sea, no vayan a pensar ustedes que van a comprar maíz echado a perder, ni mucho menos. Va a ser exactamente la misma calidad, porque ya solitos las empresas se van a auto fiscalizar en el sentido de usar solo productos de alta calidad. Entonces, este tema, los diferentes sectores, mismos sectores empresariales han dicho, oye, vas a causar un caos porque eliminas principios básicos para efectos de garantizar que el uso de las materias primas sea de la calidad necesaria para la salud de los mexicanos. Entonces, igual no vemos grandes opciones con este documento. Adelante, por favor. A esto me refiero, a esta licencia universal, única universal, donde me ahorro estas aduanas, por llamarlas de alguna forma, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Estos pasos, estos filtros, los elimino y puedo importar sin necesidad de hacer esto para que sea más rápido y pueda facilitar y disminuir los costos de producción. Adelante, por favor. Bueno, es igual que no suban los precios de la harina de maíz, utilizar en la tortilla, en particular la harina básica extra premium sin conservadores. El esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio de 3% menor al precio promedio máximo actual. O sea, esto es lo que van buscando. El programa anterior no funcionó. Pues no vemos que tenga muchos fundamentos para funcionar, ¿no? Continuamos, por favor. Las empresas del gobierno aceptan la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor. O sea,
vamos, ya importé, ya no pasé por los filtros de sanidad, pero en su momento la Profeco podrá revisar a las empresas para ver si cumplieron adecuadamente con la calidad de las materias primas importadas. Entonces, o sea, sí, pues ya yo no sé para qué revisamos después de que algo haya pasado, ¿no? Con eso damos por terminado el material de esta sesión y si hubiera alguna pregunta, pues con mucho gusto. Y yo, gracias, Víctor. Yo resaltaría el tema de se supone decreto o algo así que va a salir para contener la inflación, porque pues llama la atención esto de que las empresas aceptan la tarea de verificación de la Procuraduría. A ver, si la Procuraduría tiene facultades en ley, pues no está sujeto a que lo acepten o no las empresas. Si no tiene facultades, entonces estaría actuando. Se le olvida luego al gobierno que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Entonces, esta frase, digo, habrá que ver ya cómo queda plasmada, pero tiene muchas inconsistencias jurídicas. No puede ser un acuerdo que acepte las tareas de verificación. Eso tiene que estar en la ley, esa tarea de verificación. Y si no está en la ley, tendría que pasar por el Congreso para modificarse la ley. En fin, no digo que esté mal, sino simplemente esto es lo que sucede cuando se legisla con decretos, ¿no? Y cuando se gobierna con decretos sin pasar por todos los procesos legislativos, es decir, sin tomar en cuenta al poder legislativo. Pero bueno, tenía que señalarlo, perdón. Jurídicamente creo que es una aberración. Pero bueno, no sé si hubiera preguntas o respuestas. Digo, preguntas, perdón, respuestas seguramente no habrá, pero estamos a sus órdenes. Cumplimos exactamente con el horario establecido para esta plática. Si tuvieran algo que comentar y si no, pues los esperamos el próximo 27. ¿Sí dije bien? Muy bien. 26, ¿no? Sí. Los esperamos, ya les llegará la invitación para la plática de nuestro socio Aldo Ramírez en materia de seguridad social, creemos que va a ser muy, muy importante, creemos que es muy, muy interesante que lo vean, que lo escuchen. Me parece que va a ser algo importante. Les comentamos que se les va a enviar la presentación y la grabación por si desean pues compartirla. Si quieren hacer sesiones de trabajo con esta presentación, para eso lo compartimos, le compartimos para que más gente pueda conocer sobre estos temas. No sé, Víctor, no sé si hay algo más. No, realmente no, Eduardo. La verdad, pues solo resta agradecer a todos por habernos acompañado. Digo, cuando se escucha que pues, no es una plática de reforma, si no hay reforma, pues como que te rompe el corazón, ¿no? Pero también es, como bien lo señalaste al principio, la razón primordial que según el gobierno es para brindar seguridad jurídica y confianza a la inversión extranjera, a la inversión directa extranjera, pues la realidad es que prefieren abocarse a la fiscalización en lugar de seguir poniendo nuevos impuestos, ¿no? Así es. Y esperamos a principios del próximo año dar una sesión, un webinar también sobre temas selectos de fiscalización que hemos detectado en el campo y que puede ser también
de interés por lo mismo que estamos señalando, que la parte administrativa y de fiscalización va a tener preponderancia. Pues muchas gracias a todos, quedamos a sus órdenes y los esperamos en nuestra próxima plática. Hasta luego. Hasta luego, gracias.